Bien. En el siguiente video voy a explicar cómo hacer un análisis literario. ¿Sí? Para realizar un análisis literario, lo primero que hay que hacer es seleccionar una obra literaria, es decir, un cuento, una novela, una obra de teatro, un texto literario en sí. En segundo lugar, se investiga sobre la bibliografía del autor, es decir, la vida del que escribe la novela o la obra. Y en tercer y en cuarto lugar, se investiga sobre el contexto histórico y el contexto artístico en el que se desarrolla la obra. Una vez que nosotros hemos seleccionado y ya hemos pasado a esta primera instancia, tenemos que buscar dentro de la obra elementos internos y externos de análisis. Los elementos internos de análisis son el asunto o tema, los personajes, ya sean personajes principales y secundarios, el narrador, la secuencia en la que se escriben los hechos y la estructura que sigue el texto. En cuanto a los elementos externos de análisis, tenemos que buscar la bibliografía del autor, el contexto histórico y el contexto artístico. Recordemos que tanto los elementos internos de análisis son los que se encuentran dentro del texto y los elementos externos de análisis son los elementos que están fuera del texto. Por eso la importancia, cuando nosotros pasemos ya al desarrollo del análisis, de tener en cuenta estos dos elementos que se unen en el análisis. Bueno, para comenzar el análisis siempre se comienza con una introducción. En la introducción, en primer lugar, debemos tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolla la obra, ya sea en el barroco, ya sea, digamos, en un tiempo o en un contexto histórico en el que el autor escribe la obra. Después, relacionar la temática con el contexto histórico y, por último, seguir con la presentación y el desarrollo del tema. Hacemos la presentación y el desarrollo del tema. Una vez que ya hemos escrito la introducción, comenzamos a escribir el desarrollo del tema. Acá, como les recuerdo, que el análisis literario no debe seguir un cuestionario, no debo decir, por ejemplo, los personajes son tal, el narrador es tal, porque si no se pierde el análisis. La idea es que en el análisis se puedan establecer las relaciones de los elementos externos y los elementos internos de la obra, ¿sí? Es decir, establecer, por ejemplo, qué elementos internos, por ejemplo, si nosotros tomamos una obra literaria como El linaje de las chamanas, saber qué personajes existen en la obra y en qué contexto histórico se escribe, ¿sí? Y también qué le llevó al autor escribir este tipo de novela y plantear ese contexto histórico. Después tenemos que argumentar esa elección de los elementos. Por ejemplo, si nosotros decimos que la temática es el amor, la cuestión de género, es la violencia, nosotros tenemos que buscar esos indicios que nos digan que se trata de ese tema. Una vez que nosotros hemos encontrado esos indicios, nuestros argumentos van a servir para justificar cada temática que nosotros planteamos. Y por último, debemos construir dentro del desarrollo el nivel ideológico del autor y del el que escribe el análisis. Para cerrar, siempre en los trabajos se cierra con una conclusión, que es la crítica literaria. Esta crítica literaria debe plantear la intención del autor, el punto de vista del lector, o sea, del que escribe, y una reflexión sobre la importancia del tema. Con eso se cerraría el análisis literario. Espero que les sirva esta pequeña, este pequeño video.